El abogado Tony García, representante del ingeniero Salvador Narrala en lo que fue el diálogo nacional que duró aproximadamente unos 9 meses, si no me equivoco, casi sí, un año por ahí. 9, 10 meses. Primero abogado, y bueno, y muchas gracias por lo de lo que me veo. Pero como dicen, las apariencias engañan a veces, pero primero gracias por haber aceptado la invitación, abogado. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti por darme la oportunidad de hacer este cierre con el diálogo. Ya el diálogo terminó, siempre estuvimos hablando qué va a pasar mañana, qué va a pasar hoy, pero ya terminó, el 11 de diciembre terminó, y entonces es una oportunidad perfecta de explicarte cómo terminó, por qué terminó de esa manera, por qué empezamos, qué pasó durante el diálogo, porque sabemos desde que entramos que hubo mucha oposición, falta de credibilidad, Libre nos atacó mucho por entrar y al final dicen, bueno, miren, no pasó nada, teníamos razón, pero yo quiero hacer aquí algunas apreciaciones. Claro. 10 meses estuvieron en esto del diálogo. En el concepto y lo que usted apuntaba, el expresidente de la República dice, no, le hicieron unas encerronas, engañaron al ingeniero Narrala, engañaron al abogado García y todo el equipo que había participado. ¿Realmente ustedes lo consideran así, abogado? No, para nada. Mira, para empezar, fue algo que pedimos nosotros. Primero, este diálogo existió por cartas que mandó el señor Luis Zelaya y Salvador Narrala al secretario general pidiendo la intercesión de la ONU que viniera a Honduras luego de la crisis electoral a pacificar y a buscar una salida a la crisis. Entonces lo pedimos nosotros. Al final sabemos que la Embajada norteamericana y la comunidad internacional le dijo al señor Hernández, usted tiene que sentarse. Él trató de hacer un diálogo, ese famoso diálogo amplio que hizo al comienzo, que llamaba a los cafetaleros, que llamaba a los camaroneros, y él quería hacer un diálogo de esa manera y le dijeron, eso no es diálogo, aquí el diálogo es con la oposición, hablando de temas políticos. Entonces se sentó el gobierno a presión internacional, algo que ellos no querían hacer. Y ya sentados, nosotros les dijimos a ellos muchas cosas en frente de testigos, lo cual yo considero humillante si yo fuera el gobierno. Estar aquí sentado, donde me están diciendo un montón de cosas, cometiste fraude, cometiste violaciones de derechos humanos, no quieres reformas serias, solo cosméticas, y con testigos siendo grabado, eso para el gobierno no creas que ellos querían. Y la acusación de Libre es que ellos nos llamaron, que fuimos porque querían que fuéramos. No, nosotros queríamos ir. Salvador Narrala dijo, tenemos que sentarnos a ver si podemos buscar una salida a este conflicto sin que hayan muertos, porque pensábamos que la presión internacional, la presión de la gente y el problema era tan grande que podría haber una solución. Pero también sabíamos que el gobierno es cara dura, ellos viven en una burbuja, ellos creen que van a estar ahí eternamente y no cedieron en nada desde el comienzo. Entonces sabíamos que sentándonos los íbamos a desenmascarar. Una cosa es decir, yo quiero dialogar, otra cosa es que estando sentados no cedes en nada, ni a cosas pequeñas, como una amnistía. Fíjate que una amnistía, nosotros decíamos, son 80 muchachos que están siendo procesados en libertad. En libertad, están caminando por la calle, pero tienen un expediente manchado. Si ellos buscan trabajo y le piden la hoja penal, la hoja penal, antecedentes penales, juicio, pendiente en trámite por daño a la propiedad. Ya con esto tú no le das trabajo a ese muchacho. Y solo habían 3 detenidos, y detenidos en prisiones de alta seguridad, el Toldo y el Pozo, cuando lo que hicieron fue romper un vidrio. Ahí, en esas prisiones deberían de tener gente de alta peligrosidad, narcotraficantes, secuestradores, pero ahí los metieron. Entonces decíamos, esta gente protestó por la democracia, por el fraude. No, son ladrones, son vándalos. Mira, hubo de todo en estas manifestaciones. Claro. Hubo vándalos, hubo infiltrados, pero también hubo gente que luchó por lo que creía, y eran gente de Libre. Es como la gente que está protestando en París. Tú no vas a decir que son ladrones y vándalos, pero aquí los presentaron así. Nosotros dijimos, no, hay que estos muchachos pusieron el pellejo, saquemos una amnistía para ellos. El gobierno dijo que no. Dijo que no a una segunda vuelta, dijo que no a una acta electrónica o voto electrónico, dijo que no a que los hondureños en el extranjero puedan votar por correo, como votan las tropas norteamericanas, dijo que no
a una verdadera separación de justicia electoral y administración electoral. Dijo que no a la despolitización del Registro Nacional de las Personas y del Tribunal Supremo Electoral. Entonces dijeron que no en frente de los testigos. Entonces quedó demostrado con hechos que esta gente quería simplemente dar la impresión que eran serios. Y eso tiene un precio, o sea, un precio de costo político para ellos. Y además tampoco pudieron hacer nada que ellos querían. Ellos querían que en el diálogo les reguláramos la reelección presidencial. Querían que nosotros apoyemos eso. Les dijimos no. Ellos querían que los partidos chiquitos se sentaran a la mesa para estar ahí en grupo complicando las cosas. Dijimos que no. Al final ellos no sacaron nada, te cuento, Jorge. Entonces, cuando tú luchas contra una maquinaria grande y ellos no sacan nada, quienes ganamos fuimos nosotros, que no teníamos oposición, era una oposición debilitada por la falta del apoyo del LIBRE. Así que creemos que fue lo correcto haberse sentado ahí. Y al final no salió nada. Se habla de 169 consensos, que no son acuerdos, porque fueron consensos de mesa técnica abajo. Luego venía la Comisión Política, que nunca los ratificó. Y si los hubiera ratificado, había que subir al nivel alto de los responsables del diálogo en una ceremonia oficial. Estamos hablando del presidente, del ingeniero Narrala y también del ingeniero Luis Zelaya. Tú sabes que los contratos, los grandes tratados terminan en una ceremonia donde firman los jefes. Eso nunca pasó. Ni la Comisión Política firmó nada. Quedó a nivel de mesa. El gobierno lo vende como que hay 169 consensos. Pero es falso, fue un fracaso. Quedaron en evidencia y, bueno, ahora que todo eso se agotó, no queda más que tristemente decir el derecho a la insurrección. Ya el diálogo ya no funciona y es triste tener que decir que para que haya un cambio en Honduras ahora se requiere presión, calle. Es triste decir eso porque eso no es bueno. Claro. Ahora, pero cuando la gente de la ONU, que fue la que medió incluso en esto, la gente de la OEA, le han presentado también un anteproyecto de decreto al presidente del Congreso Nacional para reformas electorales. ¿Cómo se puede calificar entonces? Ustedes estaban dialogando, intentando llegar a un acuerdo mientras el gobierno también viajaba a Nueva York, a Washington, para tratar de acelerar esto. Digo, abogado, porque si estas reformas no se aprueban ahorita, en los primeros días del mes de enero, va a ser prácticamente difícil, por no decir imposible, que se apruebe para el próximo proceso electoral por cuestiones de tiempo. Correcto, por cuestiones de cambio a la Constitución, que tiene que ser ratificado en la próxima legislatura. Y tendría que hacerse antes de enero 2020 para luego estar ratificado en el 2019. Es cierto eso. Mira, el señor Mauricio Oliva quiso, no quiero decir montar una paralela, pero se fue a la OEA a decir, bueno, yo voy a hablar con la OEA, que la OEA me dé unas reformas, y así yo le hago caso a un ente serio como es la OEA, y lo del diálogo, que me van a salir con recomendaciones que yo no quiero, como las que te dije, mesas ciudadanas de verdad, voto en el extranjero, voto electrónico segunda vuelta. En cambio, lo que la OEA te manda es algo bien sencillo, solo te dicen que hay que separar la justicia electoral de la administración electoral. Te pide mesas ciudadanas mixtas con partidos políticos metidos. No dice nada de la segunda vuelta. Dice que hay que tener un nuevo censo electoral. O sea, te salieron con medidas que ya todas las conocíamos. Y las reformas verdaderas del diálogo, pues nunca lograron consensuarse. Así que es una oportunidad perdida. Aquí es una vergüenza que los candidatos que no nos elige el pueblo, que si tú eres un problema por un partido, te dicen, no, saquémoslo. Eso no puede ser, Jorge. Tiene que salir electo quien el pueblo votó, como en Costa Rica, como en México, como en Colombia. Pero aquí no, aquí tienen un arreglito, este me preocupa, aunque sea de mi partido, jamás. Salvador Narrala nunca. Entonces, hay que cambiar el sistema, y eran con reformas serias que el diálogo proponía. Ahora vamos a ver hasta dónde se reforma este sistema electoral desprestigiado, porque por lo menos sabemos que Estados Unidos considera, y la Unión Europea, que si la próxima contienda electoral vamos a ir como la vez pasada con unas reformas cosméticas, se puede caer el sistema democrático de Honduras, producir algo como Nicaragua, Venezuela, y es algo que ellos no quieren.
Así que ojalá que hayan reformas serias, porque si no, pues no estamos en nada, no van a haber ni candidatos que quieran participar. Ahora, en esos 169 consensos, que los han llamado así, ¿hay algo destacable realmente? Porque siempre lo más importante era las reformas a la ley electoral, la reelección presidencial, si era continua, si era alterna, si se iba a dar al fin o no. Pero eso no ha sido posible. Entonces, de los 169 abogados, hay algo que sea, como dicen, rescatable y decirle a la gente, bueno, aunque no se han aprobado algunos, tienen que ir al Congreso Nacional, pero valió la pena haber iniciado hace 10 meses este Fíjate diálogo. que sí, hay buenos consensos que ojalá los hiciera ley el Congreso, lo dudo, ¿ah? El gobierno hizo el show la semana pasada de transmitir estos consensos al presidente Oliva, para que se vea que ellos quieren hacer algo. Pero el test va a ser si el señor Oliva de verdad hace algo con estos consensos, no solamente que los reciba y los engaveta. Mira, te voy a mencionar 4 consensos que son espectaculares. El primero, se pide al Congreso que haga una ley para que el artículo 224 de la Constitución se haga efectivo. Este artículo dice que si un funcionario público por dolo o por negligencia le hace causar daños al Estado y luego el Estado es demandado y el Estado tiene que soltar dinero contra la víctima, que el Estado que lo pague el funcionario. El funcionario que... Sí. Si eso está en la Constitución, que lo dice que debe de hacerse así. Pero no se aplica, pues hasta el momento no se aplica porque hay que hacer una ley que lo reglamente. Entonces como reglamento, sí. Exacto, sí, y el artículo 227 dice que se va a hacer un reglamento y nunca se hizo desde 1982 que se dio la Constitución. Entonces el diálogo dice que se haga una ley para que eso se aplique el reglamento. Sí. Mira, ya con eso yo te aseguro que muchos funcionarios harían lo correcto porque tendrían miedo que le quiten la casa. Sí. Eso es un consenso para mí espectacular. Sí. Los se pide que haya una comisión especial que investigue las violaciones de derechos humanos, que se castigue a los que mataron gente y que se compense a las víctimas y también a los dueños de negocios que les quebraron sus vidrios. Eso lo pide es uno de los consensos. Otro es que se estudie y se evalúe a la Policía Militar de Orden Público, que se destaque lo bueno, lo malo y lo feo y que se le fije un fin a esa policía, porque que puede hacer en 5 años, cuando se cumplan ciertos estándares, ciertos indicadores, porque una policía de orden militar no debería de existir en un país normal. Está la policía para regular el orden público y está el ejército para cuidar las fronteras. Aquí hicieron una la policía militar, o sea, sí, las unieron prácticamente. Que eso no en derecho internacional no es lo normal. Entonces que se estudie eso, que se le ponga un fin a esa policía cuando se cumplan ciertos estándares, por ejemplo, que ya haya bajado la violencia, que ya hayan menos muertos, o de un solo, que se elimine después de una seria evaluación. Esas son recomendaciones buenas que harían un mejor sistema, y hay 169, hay otras, por ejemplo, que el fiscal general y el defensor del pueblo reciba del Congreso, del presupuesto, según la Constitución, un mínimo de porcentaje de presupuesto para que sea independiente, porque ahora, si tú te portas mal, cortémosle dinero al fiscal para que no tenga tanto poder. Si se porta bien, démosle más dinero. Eso, un fiscal tiene que ser independiente, sí. Un defensor del pueblo también. Ese tipo de recomendaciones son buenas, pero no se hizo para eso el diálogo. El diálogo se hizo para la crisis política, para hablar del fraude, para hablar de los derechos humanos, cómo evitar que esto vuelva a suceder. Y ahí fallamos. ¿Se equivocaron haber entrado en el diálogo ustedes? Porque hay gente que ha criticado que fue a lo mejor, como dicen, una novatada del ingeniero Narrala, nombrarlo a usted y otros representantes para que estuvieran en lo del diálogo. Mira, esa es una argumentación de libre, porque la verdad es que si la oposición hubiera llegado a la mesa fuerte, unida, como en Nicaragua, que sentaron al señor Ortega y estaba toda la oposición ahí y que jamás volvió el señor Ortega a sentarse, ¿te recordarás? Claro. Así un diálogo se puede ganar. Pero si tú vas a sentarte y te está diciendo el libre que eres un traidor porque te vas a sentar, ya empezamos mal. Pero había que hacer lo correcto, había que sentar y desmascarar al gobierno, y Salvador tenía que demostrar que era un líder responsable. Si no hubiéramos ido a sentarnos, ¿sabes qué hubiera pasado? Que el señor Juan Hernández hubiera dicho, miren, aquí estoy sentado yo, en esta silla. La oposición no quiere venir, no quiere dialogar. Nosotros somos los pacifistas demócratas, la oposición es irresponsable.
y se hubiera legitimado ante la comunidad internacional. Porque él dice, aquí estamos, miren, yo quiero que se sienten y no quieren. Ese argumento se lo quitamos al gobierno al sentarnos y les demostramos que no querían negociar. Entonces, rechazamos eso, no es cierto. Y al final, cuando algún día Salvador Narrala o la oposición llegue a ser gobierno, muchos de estos consensos, por no decir todos, los vamos a aplicar y vamos a hacer verdaderas reformas electorales, no cosméticas, porque este país, para que tenga paz, para que tenga inversión extranjera, se requiere un sistema democrático. Abogado, cuando usted dice el ingeniero Salvador Narrala llegue a ser gobierno, ¿significa obviamente que van a participar o que va a participar en el próximo proceso electoral como candidato presidencial? Mira, nosotros creemos que este gobierno tal vez no llegue a su fin. Creemos que con las investigaciones de Fernando Suárez, que tiene un montón de información de dónde fueron a parar más de 300 millones de lempiras a través de la hermana difunta del presidente, y lo que le pase a Tony Hernández en Nueva York, donde en algún momento podría cantar. Te quiero dar el ejemplo de Freddy Nájera, sí, que primero dijo, primero me declaro inocente cuando lo acusaron, y 3 meses después se declaró culpable, porque probó 3 meses de cárcel en Nueva York. Ahorita el señor Hernández se declaró inocente, sí. Pero luego que esté ahí 3 meses le van a decir y él lo va a reflexionar. Yo tengo unos 40 y pico de años. Si yo coopero, yo puedo salir en unos 25 años, 65, tengo una vida todavía. Pero si yo digo que soy culpable y me demuestran, porque hay pruebas, claro. Si dice que es inocente y demuestran que es culpable, sí, es peor la pena. Es cadena perpetua, claro, 85 años. Sí. Entonces puede que él cante, puede que él diga, miren, yo voy a cooperar, pero bájenme la pena. Si eso pasa, o si lo de Fernández Suárez se demuestra en la fiscalía, o si la ley Magnitsky pone al señor Hernández de número 1 de corrupto, y si hay más caravana y si hay más escándalos de corrupción, este gobierno puede caer, Jorge. Entonces, nosotros pensamos que cuando suceda eso, porque creemos que va a suceder, se debe de reconocer las elecciones anteriores, y luego tener un gobierno de unidad. Ok, pero bueno, ahí iba a llegar, pero las elecciones, por ejemplo, si se diera ese escenario que usted está planteando, no es que le van a dar la presidencia de la República al ingeniero Narrala, ahorita puede ser porque que ganó las elecciones, lo que ustedes alegan, pero en la práctica el que es el presidente, aquí se lo planteaba al mismo ingeniero Narrala hace un par de días atrás, el que es presidente es el abogado Juan Orlando Hernández, ese es el presidente, y si ocurriera ese escenario, estoy casi seguro, abogado, y no sé si usted lo comparte también, de que no va a ser el ingeniero Narrala, salvo que haya un proceso de elecciones adelantado, por ejemplo, una situación así. Hay una manera que no se ha dicho muy públicamente, y te la voy a decir ahorita, y por primera vez en televisión, y es que se han presentado por lo menos 5 recursos recursos de impugnación, de amparo. De amparo en el proceso electoral de elecciones. Donde se le pide nulidad a la declaratoria de elecciones, se pide nulidad a que Juan Hernández sea candidato. Y si pasara lo que acabo de decir, y la Corte dice se acepta ese recurso de amparo, inmediatamente se anula todo y el que quedó en segundo lugar pasa. O sea, hay una vía judicial si eso pasa. Si, por ejemplo, se cae el sistema, se cae el gobierno y queremos paz, se le puede decir a la embajada, al consulado, al tribunal, mire, usted acepte ese recurso y ya, se arregla el problema. O sea, que hay maneras de hacer las cosas cuando hay voluntad política, cuando la situación nacional lo requiere. Pero esa voluntad uno no la mira. Honestamente, así como está el panorama en el país, es poco probable. Sí, actualmente sí. Actualmente, a eso me refiero. Actualmente sí. Es poco probable que van a venir la Corte Suprema, van a venir el Tribunal Supremo Electoral, la misma embajada americana. Actualmente tiene razón, pero si mañana salen unas pruebas del señor Fernando Suárez, el que tenía la ONG, donde sale implicado y se demuestra que el señor Hernández, Juan Orlando Hernández, estaba al tanto, ahí cambia. ¿Estás de acuerdo conmigo? El panorama puede cambiar, ¿no? Indiscutiblemente. O sea, estas cosas pueden cambiar, pero con pruebas, sí. ¿verdad? No solamente con alegatos. Sí. Sí. El escenario de proceso de elecciones, tomando como base de que iremos el 2021, ¿van a participar con un nuevo partido o hay la posibilidad de alguna alianza? Mira, me hiciste una pregunta antes, que Salvador Narrala sería
nuevamente un candidato. Yo creo que Salvador Narrala sería candidato siempre y cuando hayan reformas electorales. Si vamos a ir al mismo sistema de la vez pasada, no creo él que quiera perder el tiempo, ni tú, ni yo, ni nadie, porque si el sistema está viciado, de nada sirve ser candidato porque pierdes. Entonces, número uno, tienen que haber reformas electorales serias, de verdad, que no haya duda que el que participe y gane es porque ganó y no porque le hicieron fraude. Número dos, el Partido Salvador de Honduras, estamos ya en la recta final, tenemos casi 60,000 firmas, ocupamos 6,000 firmas más. Son 66,000 firmas. Aproximadamente, sí. Pero queremos llevar unas 80,000. Eso es decir, porque hay algunas que se las anulan a veces, ¿no? Es decir, dicen... Exacto, entonces mejor llevar unas 20,000 más para que no pase eso. Y sabemos que aún con partido hay que aliarse con la oposición, hay que buscar alianzas con otros partidos. Yo veo como futuros posibles aliados al PINU, al Partido Liberal, siempre y cuando sea manejado por Luis Zelaya. El ingeniero Luis Zelaya. No veo una alianza con el señor Santos, Elvin Santos. Esa alianza tal vez la puede hacer él con el Partido Nacional, pero no con nosotros. Entonces, sí, la voluntad y la intención es hacer una alianza nueva de oposición, traer lo mejor de Libre, pero bajo acuerdos serios, lo que se va a hacer, que ahí no manda un partido en particular. Y entonces sabemos que hay que unirse para ganar, porque solos nadie puede ganar, ni Libre solo, ni el Partido Liberal solo, ni el Partido Salvador de Honduras solo. Entonces habrá que unirse si realmente queremos cambiar pues este gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que se vuelvan a sentar a la mesa, a dialogar los representantes y que se incluya probablemente a alguien de Libre, porque eso ha sido también un problema, porque Libre nadie puede conocer abogado, que es una fuerza política bastante fuerte en el país? Es la segunda. Si nos vamos al proceso electoral anterior, tomando en cuenta el fraude o sin tomar en cuenta el fraude, es la segunda. Por supuesto, Libre, hemos mandado mensajes a Libre de sentarnos. Ahorita se ha creado la Acción Ciudadana contra la Dictadura, que la semana pasada pues, se presentó un recurso ante la Fiscalía exigiéndole a la Fiscalía que investigue al señor Juan Orlando Hernández. Llegó Nelson Ávila de Libre, llegó Racé Tomé, y quisiéramos que hubiera llegado también Mel Zelaya. Pero estamos empezando esta acción ciudadana. Vamos a ver si en las próximas semanas o meses se incorpora Libre, porque creemos que una unida, fuerte, las cosas son diferentes. Es la única manera para poder cambiar. Abogado, yo le agradezco muchísimo. Estamos ya en la parte final. Solo quisiera, así como es el ingeniero medio cosquilloso, medio desconfiado, ¿cómo es que logra usted ser una de las personas de más confianza de él y participar como representante en estas mesas de diálogo? Fíjate que creo que es química. Yo regresé a Honduras hace 3 años de Naciones Unidas, una carrera internacional. Es más, renuncié a mi puesto de número 2 en Israel, donde tenía un súper trabajo de oro, y me vine para Honduras, me fui a presentar. Mira, aquí estoy. ¿Representando, perdón, al gobierno o no? No, a Naciones Unidas, funcionario internacional de Naciones Unidas. Sí. Entonces, me vine a Honduras porque quería, todavía puedo hacer cosas. No quería volver a Honduras a los 65 años retirado, ya todo cerrado. Me vengo ahorita, uno critica el país, pero no hace nada. Y creí en Salvador Narrala. Él tenía el PAC en aquel momento, creía y sigo creyendo que él está aquí para salvar Honduras, que no tiene ninguna cola de corrupción, y yo quería un partido limpio. Fui donde él, me dijo, bueno, veo que no buscas trabajo porque dejaste uno, y empezamos a trabajar con él, y así se va creando poco a poco una relación de confianza y de respeto, y pues estoy muy contento de estar haciendo esto para él, y porque creemos en Sí, se cree en la persona, se cree en la persona. ¿Usted es capitalino? No, yo nací en Santa Rosa de Copán, te cuento, de Copaneco, pero nos venimos de niños, o sea, ni el kinder hice allá. Entonces, como muchos capitalinos que venimos de otra parte del país. Venimos del interior, sí. Correcto. Y bueno, aquí estamos, vamos a ver qué pasa en estos meses que vienen. Van a pasar cosas fuertes, grandes, importantes. Y la vida sigue, van a haber reformas, va a llegar el 2021 en caso de que no pase nada antes. Nada es eterno, cayó el Imperio Romano, cayó el Imperio Chino. Esto va a cambiar, en un momento va a cambiar. Es la dialéctica del universo. Definitivamente, tiene que cambiar. ¿A qué se dedica ahorita, aparte de estar representando al ingeniero Narrala? Pues fíjate que no me gusta decirlo, porque cuando lo digo ya me ven con ojos diferentes. Yo trabajé
los años suficientes en la ONU, más de 20, y entonces tengo una pensión, soy retirado. Me retiré antes de tiempo, porque si en la ONU trabajas tantos años ya calificas para una pensión, como si fueras piloto de la Fuerza Aérea. Claro, sí, que no tienes que tener 65 años para una pensión. Para retirarse, sí. Entonces me retiré, recibo un cheque de la ONU hasta que me muera, y con eso yo estoy súper tranquilo, y me dedico a la política, a apoyar a Salvador Narrala. ¿Casado con hijos acá? Sí, casado con 2 hijos. ¿Sus hijos están acá o se quedaron allá? Se quedaron en Estados Unidos, mi esposa es norteamericana, entonces allá estudian, allá viven, yo viajo mucho allá, ellos vienen acá, una relación. Y le dedica entonces prácticamente gran parte de su tiempo, podríamos decir completo, sí, a la actividad de apoyo a la candidatura del ingeniero. Correcto, sí, exacto. Y cuando no estoy ocupado, familia, que la familia es lo más importante, los amigos. ¿Sabe ir a Copán, sí? O sea, ¿tiene familia allá? Sé ir, pero no tan seguido, una vez al año, 2 veces al año vamos, allá quedaron primos, ya. Ajá, siempre la gente muchos cercana, se fueron sí, para Estados Unidos, tú sabes que este es un país de migrantes, ¿verdad? O salen de la ciudad o salen del país, entonces me quedan para algunos. ¿Su trabajo en la ONU de qué era? Yo soy abogado en derechos humanos, me dediqué a trabajar con refugiados, protección de refugiados, determinar si una persona, si un demandante de asilo es refugiado o no, capacitación, intervenciones con el gobierno cuando ellos vieron la Convención de Ginebra, ese tipo de trabajo en muchos países, África, Asia, Sudamérica, y fue algo muy interesante. Lo que pasa es que hubo un punto que digo, hay que cambiar, hacer un giro, y quería venir a Honduras. Yo me fui muy joven, a los 25 años, y me quedó la sensación que no viví en mi país, que es tan lindo. Entonces me vine, aquí estoy, contra la voluntad de mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá. ¿Qué estás haciendo? Me vine y aquí estoy y no me arrepiento. Abogado, ha sido un enorme placer. Gracias, Jorge, un placer. Es primera vez que conversamos, pero a veces uno siempre tiene la impresión y la sensación de, sin haber tratado, solo haberlo escuchado, haber visto una persona, este es una persona muy preparada, este es un buen elemento, y sobre todo que sea una persona de sanas intenciones, que a veces podemos equivocarnos como seres humanos, somos perfectos, solo Dios, pero la intencionalidad también vale mucho, significa mucho, y gracias, una vez más, Jorge, ha sido un enorme placer que nos haya acompañado. Gracias, muy amable. Muy amable. Por tu programa y la invitación y por este noticiero y que tú tienes que me encanta. Gracias, abogado. El abogado Tony García nos ha acompañado esta mañana aquí en el diálogo que sostenemos, eventualmente con algunos de nuestros invitados, por supuesto. Es importante dialogar para poder fortalecer los sistemas democráticos. Y en Honduras es más que indispensable, sobre todo por la situación que estamos viviendo en este momento, y cuando más del 64% de los hondureños viven casi en una extrema pobreza. Una brevísima pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante con más información.